Yo creo que el Perú necesita, requiere y exige, porque ahora ya no podemos hablar de pedir, Nicolás, debemos exigir. El Perú exige que sus representantes se sienten a conversar. Estamos conectados ahora con Jesús Salazar Nishi, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, y quisiéramos, Jesús, muy buenos días. ¿Cómo está, Nicolás? Muy buenos días, gracias por esta invitación. Hay una preocupación expresada ya en 2 comunicados por el mundo empresarial con respecto al impacto sobre la economía que podría traer una paralización, y sobre todo si la paralización adquiere este 19 de julio ribetes violentos, cierre de carreteras, ataque a locales públicos, ¿no? Pero la pregunta es, ¿cómo salimos de esta situación? Es decir, ¿cómo pasamos a otra página, a otro capítulo de la historia del Perú, Jesús? Nicolás, lo que lamentablemente tenemos que decir es que no existe voluntad de parte de los actores principales de nuestra política de poder sentarse y a concertar. No puede ser que hasta ahora no tengamos un ejecutivo y un congreso que puedan marcar una ruta de crecimiento hasta el 2026 y entregar un país con paz social, con una visión de desarrollo, de crecimiento, y seguimos en la coyuntura, en lo que tú llamas revolcarse en el lodo, ¿no? O sea, sí, seguimos hablando de confrontación, de enfrentamientos, y no nos damos cuenta que el Perú se sigue destruyendo, Nicolás. El Perú necesita reconstruirse. Mira, por efecto de los vandalismos y además de los efectos atmosféricos que hemos tenido en enero, febrero, el Perú ya cayó un punto de PBI, es enorme. Las exportaciones cayeron por efectos de la violencia en 1.1%, o sea, más de 2.300 millones de soles dejaron de exportarse. 5% cayó las importaciones y nos trajo muchos problemas como la subida del pollo por el tema de la importación de la soya. Hemos tenido lamentables consecuencias económicas y eso se vio reflejado también en los ratios de pobreza. La pobreza urbana en Lima ha crecido 10%, Nicolás. Los pobres extremos, los que consumen un alimento al día nada más, van a pasar de 4 a 6 millones en el Perú. Y yo me pregunto, ¿dónde están nuestros políticos que tendrían que estar dando soluciones a estos grandes problemas nacionales? Y no seguir confrontados solo en el tema que nos diferencia. Yo creo que el Perú necesita, requiere y exige, porque ahora ya no podemos hablar de pedir, Nicolás, debemos exigir. El Perú exige que sus representantes se sienten a conversar. Necesitamos un diálogo social, necesitamos salir del fango, pero necesitamos sacar la cabeza del fango para poder ver que hay un horizonte viable. ¿Quién va a pensar que el Perú no tiene posibilidades de crecimiento? El Perú tiene grandes fortalezas para salir del problema, pero nuestros políticos lamentablemente no nos los permiten. Yo, la verdad, me rebelo ante esta situación y yo creo que ya no podemos seguir callándonos sobre lo que estamos viendo en nuestro país, Nicolás. Claro, la semana pasada estuvo Miguel Vega Alvear acá y fue como... A mí me reventó el cerebro, ¿no? Porque dice, el 70% del comercio mundial hoy se hace en Asia-Pacífico, ya no en el Atlántico Norte, y nosotros somos la puerta, primero. Segundo, el mundo necesita, por todo el proceso que hay de cambio en la matriz energética, necesita cobre, necesita oro, plata y litio. ¿Quién tiene eso? El Perú. Perú. Y lo tiene en roca, Perú. Solo que lo tiene enterrado y hay que sacarlo. Pero además, dijo Miguel Vega, tenemos tratados de libre comercio por lo menos con 12 países que, por ejemplo, la China no tiene. Entonces, ¿eso qué oportunidad nos abre de crear en el Perú una plataforma industrial para venderle a esos 12 países? Correcto. Y nosotros, o sea, parecía un marciano, Miguel Alvear, en relación al diálogo que se tiene cotidianamente en el Perú y lo que es la agenda de los medios y de los políticos. O sea, Nicolás, lo conversábamos en tu programa la última vez que me invitaste. Por supuesto, ese es el camino, esa es la ruta de crecimiento del Perú, la industrialización. Y nosotros creemos que en 50 años o al 2050 ya vamos a ser un país industrializado y podemos hacerlo. Tú lo acabas de decir, tenemos 22 acuerdos comerciales. 22, estamos conectados al mundo. O sea, del Perú, los productores o los que vengan a invertir al Perú
tendrían una ventana, una puerta principal abierta al mundo. Y tenemos grandes ventajas comparativas. La electromovilidad nos presenta una gran oportunidad para el Perú en el consumo de los principales minerales que tenemos. Los cambios de matrices productivas, por supuesto que sí. Ahora se está demandando mucho cobre, se está demandando mucho litio y nosotros seguimos teniéndolo o enterrados en el caso del litio, o exportando piedras como en el caso de cobre, y tú lo acabas de decir. ¿Cuándo el Perú va a despertar a ser un país industrializado y entender que sus materias primas tienen que buscársele, darle mayor valor agregado para poder exportarlas? O sea, dejemos de ser exportadores de piedra, claro que sí, démosle valor agregado. Copiemos lo bueno que hace el mundo, Nicolás, no estamos inventando nada. Chile para, por ejemplo, incentivar la industria de valor agregado del cobre, ha hecho que todas sus conexiones domiciliarias de gas sean con cobre, con tuberías de cobre. Nosotros traemos importados, los traemos de Europa, del Asia, productos que podríamos fabricar acá con materiales nuestros, ¿no? Mira, Jesús. Nos están robando, Nicolás, disculpa que sea tan expresivo, pero yo ya estoy realmente muy exaltado, igual que tú. O sea, nos están robando el país y nosotros ya no podemos seguir callándonos, ¿no? Mira, Leopoldo Monzón, ayer estuvo hablando de la minería. Y él decía, y dio cifras que a mí me resultaron escalofriantes, decía fácilmente el 30-40% por ejemplo, del oro producido en el Perú no solamente se explota de manera informal, sino que sale del país y es exportado, por ejemplo, desde Bolivia al mundo como si fuera boliviano. O sea, es cierto. ¿Y por qué ocurre eso? Porque no estamos haciendo con un criterio práctico y sensato un proceso de formalización. Y no es que los mineros informales no quieran formalizarse, por supuesto que quieren formalizarse, les conviene formalizarse, es un buen negocio para ellos formalizarse, pero no se hace. Entonces, y además confirmó una cifra que me la había dicho a mí Erasmo Zumalave, que es un dirigente de los mineros en proceso de formalización de Madre de Dios, probablemente el más importante y serio de ellos. Me dijo lo mismo, hay 500.000 personas en el Perú dedicadas a la minería informal, 500.000. Es una barbaridad, es el doble de lo que tiene la minería formal. Sí, ese es el Perú paralelo que nadie quiere tocar, Nicolás. Y es hora de ¿sabe qué? Desnudar a nuestro país y empezar a hablar de nuestros problemas entre nosotros. La informalidad ha ganado la batalla en el Perú y nadie quiere tocarlo. Seguimos hablando, por ejemplo, Nicolás, que vamos a sentarnos en una mesa del Consejo Nacional de Trabajo para hablar sobre las condiciones de trabajo, pero yo me pregunto ¿de cuántos? Del 20% de solo los formales, y de ese 80% no existen mesas, ni reglamentos, ni leyes, ni medidas, ni nadie que se preocupe por eso. Lo mismo ocurre en la minería, como tú has dicho. Mira, Bolivia no produce oro, pero exporta más oro porque tiene todo el oro informal, se va para allá y ellos los exportan. No puede ser. El artesano peruano, el joyero peruano, el fabricante de joyas peruanas, no podía comprar oro, hasta ahora no puede comprar oro peruano. Recién ha salido una ley que los beneficia, pero los reglamentos no. O sea, ocurren cosas rarísimas en nuestro país, Nicolás. Ahora, una vez más, porque yo pensaba, ¿no? Yo proyectaba, la gente que está protestando el 19 finalmente lo que quiere es adelantar las elecciones. Ya, adelantamos las elecciones. Dentro de un año son las elecciones. Ya, ¿y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? O sea, ¿qué nos vamos a poder discutir cuál de los 35, 40 postulantes, ¿no? Entre candidatos y candidatas que quieren ser, porque todo el mundo quiere ser presidente del Perú ahora. Pero ¿para hacer qué? ¿Para hacer lo mismo? No pues. De eso ya tuvimos, necesitamos Jesús, ser más responsables. ¿no? Yo quisiera Jesús, pedirte un favor. Tengo que ir a la pausa y quisiera que continuemos esta conversación, que no la dejemos ahí donde está, que tratemos de sacar algunas conclusiones, por favor, Jesús. Y estamos conectados con Jesús Salazar Nishi, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, que es uno de los firmantes de una declaración de la Unión de Gremios del Perú. Lo firman ADEX, la Cámara de Comercio de Lima, Canatur, Perú Cámaras, la Plataforma Nacional de Gremios de la Micro y Pequeña Empresa y una serie de organizaciones empresariales más. ¿Qué es lo que ustedes esperan, Jesús, que ocurra en relación a este 19 de julio?
Primero, defender definitivamente, Nicolás, el derecho a la protesta, a la manifestación, a expresarse libremente en nuestro país. Ese es un derecho fundamental que nosotros siempre vamos a reconocer, pero sobre todo defender. A ver, yo te pregunto algo, Nicolás, ¿quién de nosotros no tiene un motivo para salir a la calle y manifestarse y protestar contra algo? Yo creo que todos estamos en una situación en la que queremos manifestarnos y queremos que se nos escuche. Pero esto no puede confundirse con actos de violencia que lo único que traen es más atraso al Perú. Y cuando hablo de atraso al Perú, algunos dirán, claro, tú estás hablando como empresario y estás cuidando tu economía y tu venta. Y no es así, Nicolás. Hay que entender que el atraso de la paralización afecta fundamentalmente al ciudadano de a pie, al que tiene menos recursos, al más pobre. Yo te comentaba hace un rato que la pobreza extrema, esos que solo llegan a comer una vez al día, podría crecer de 4 a 6 millones de ciudadanos más en nuestro país. Y eso es básicamente porque tenemos una gran masa de emprendedores de subsistencia. Son más de 2 millones de emprendedores de subsistencia que salen todos los días a buscar su comida, todos los días a su día a día. Esos son los más perjudicados. Entonces, veamos que los conflictos violentos golpean sobre todo a las clases más necesitadas de nuestro país. Eso no puede seguir pasando. Y necesitamos un Perú que siga creciendo, un Perú que decida crecer, porque coincidirás conmigo, Nicolás, que hasta ahora yo no he visto un pacto nacional en donde decidamos crecer y marcar una ruta de desarrollo. No lo tenemos. El Perú está acostumbrado a ser un país cortoplacista y que solo mira el horizonte temporal de los años que le toca gobernar, ya sea alcalde, gobernador o presidente de la República. Pero más allá de su mandato gubernamental, no hay ninguna visión sostenible para el país. Eso no puede seguir pasando en un país que quiere desarrollarse. Entonces, yo lo que llamo es que, en efecto, todos los que tengamos algo que manifestar, sentémonos en una mesa, en un gran diálogo nacional y concertemos por el desarrollo del país. Políticos, empresarios, sociedad civil, academia, que tiene mucho que decir. Yo insto a la academia que se pronuncie y salgan a hablar, así como estamos haciendo los empresarios. Ya no más dentro de nuestros cuatro paredes hacer actividad gremial. El empresario ha entendido que tiene que participar activamente en la vida política nacional. Y eso no significa ser candidato, para nada, Nicolás. Significa opinar, dar ideas, dar planes de desarrollo. Ese es nuestro rol como empresarios. Yo quisiera transmitirte mi optimismo, porque yo soy positivo en esto. Yo veo mucho optimismo, cómo la sociedad civil se viene organizando y está participando cada vez más en temas de opiniones sobre la vida política nacional. Eso me hace pensar que el Perú puede cambiar y tiene grandes mecanismos para hacerlo. Alentemos eso. Seamos mecanismos, herramientas, medios para poder conglomerar a todos estos miembros de la sociedad civil de buena voluntad que realmente quieren construir un país, ¿no? Claro, ahora, el tema es que, digamos, eso es lo que debería ocurrir, pero tenemos en el otro lado la política que lamentablemente está en manos de los políticos. Entonces tenemos una confrontación que en realidad se resume, Jesús, en una cosa. Hay gente que quiere que Dina Boluarte se vaya. Entonces, y Dina Boluarte y el Congreso no se quieren ir porque solo hay 2 mecanismos para el adelanto de elecciones: la de renuncia de la presidenta o en la modificación constitucional para adelantar o acortar el proceso y ¿no es cierto?, adelantar las elecciones. Y está claro que ni tienes los votos en el Congreso ni Dina Boluarte tiene la voluntad de renuncia. Entonces, ¿qué es lo que se pretende? Que el 19 de julio hay una manifestación de protesta tan grande que Dina Boluarte se vea obligada a renunciar y adelantar las elecciones. Ya, ponte que eso ocurra. Yo insisto en preguntar, como lo hago, Jesús, te juro que lo hago todos los días. Ya, ¿y qué nos hacemos con el Perú? ¿Vamos a seguir en la misma rueda que hemos estado estos años? ¿No? De seguir colgado de algunas cosas buenas que el gobierno de Fujimori tomó del programa que en realidad era de su contendor electoral, el Movimiento Libertad, y que dejando de hacer montones de cosas que era indispensable hacer, como la reforma del Estado, porque eso es lo que han hecho, lo que nos han gobernado, han seguido con lo mismo. Han cambiado de administradores, pero han seguido haciendo lo mismo. O nos sentamos
seriamente a buscar cómo llevamos, como tú estás proponiendo, a este país a un rumbo distinto. Es correcto. Yo creo que el pacto social es el camino correcto para esto. A ver, destrozamos la institucionalidad de los partidos políticos en los 90, nadie se percató de eso, todo el mundo aplaudió ese acto que destrozó la política en nuestro país y hoy estamos pagando la consecuencia, Nicolás. Los partidos políticos, si no tienen una base fuerte institucional, nuestra democracia es débil y eso es muestra de lo que viene pasando hoy. Los partidos políticos hoy, y tú lo sabes mejor que yo, son vientres de alquiler. Los partidos políticos hoy no tienen ideología. Antes tú te sentabas con un político y sabías lo que pensaba. Hoy no sé, hoy son nombres meramente populistas. No hay ningún nombre que me refiera a un tipo de ideología, pensamiento para saber hacia dónde caminan sus ideales. Exitosa. No hay planes de gobierno. Cualquiera se puede presentar simplemente con 2 o 3 medidas populistas y electoreras. Algo ha pasado en nuestro país de los 90 hasta ahora que ha destruido la política. Pero ¿sabes lo que es peor? Que lo hemos permitido. O sea, si hay que echarle la culpa a alguien es a nuestra sociedad, Nicolás. Todos somos responsables de esto. Dejamos en manos de los políticos el tema de la vida institucional de nuestro país y hoy estamos pagando las consecuencias. Entonces yo nuevamente, como te decía, hago un llamado a la academia, a los gremios empresariales, a la sociedad civil en general, para que busquemos nosotros las formas de cómo salir adelante. Coincido contigo cuando me dices que si mañana hubieran elecciones no tenemos sobre qué escoger y vamos a escoger más de lo mismo. Y lo más probable, Nicolás, es que la historia se repita porque nuestro país está acostumbrado a repetir su historia y nunca sale de ese círculo vicioso. Preparémonos en estos 2 años y algo más que quedan hacia la transferencia democrática del 2026 para crear un clima democrático de confianza en el que podamos construir instituciones sólidas que puedan presentarse a las elecciones. Y ojalá no sigamos atomizando la política o los grupos políticos en nuestro país. Ya veo que son más de 20 los que están 25. con aceptación en el Jurado Nacional. Esto va a hacer nuevamente que el país se atomice y que la oferta electoral a las finales sea la del mal menor. Eso no puede seguir pasando en nuestro país. Necesitamos aprender a elegir. Pero hagamos, así como lo haces tú en tu espacio radial, que creo que tiene mucha significancia para lo que es construir patria y construir país, necesitamos hacer docencia política en nuestro país. Necesitamos entender lo que es una vida democrática. Algunos creen que la vida democrática es solo elegir cada 5 años a sus gobernantes. No, es participar activamente de su vida institucional. Eso nos corresponde a todos. Exitosa. Ya los empresarios hace tiempo aprendimos de que nuestro deber con el Estado no es solamente pagar impuestos, es participar y es dar ideas, como lo hace la Sociedad Nacional de Industrias. Tenemos un plan de desarrollo nacional y te lo hicimos saber, Nicolás. Nosotros podemos convertir al Perú en un país desarrollado en el 2050. Es un tema de decisión. La pregunta es ¿cuándo, no? O antes, digo yo. Muchas gracias, Jesús. Siempre es un gusto conversar contigo. Siempre es un gusto conversar contigo. Un abrazo. Gracias a ti, Nicolás, y esperemos que el 19 sea un día de manifestaciones sin violencia. Gracias. Ojalá. Jesús Salazar Nishi, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, ha estado con nosotros.